Diario de un emprendedor con Rubén Martínez, el podcast en el que te voy a contar cómo consigo montar un negocio online desde cero. Te lo voy a contar todo, pero todo. ¿Te apuntas? Hola, muy buenos días. Bienvenido a un episodio más de Diario de un emprendedor. Episodio número 96. Nos acercamos al 100, ¿vale? Ya queda poco. A ver, ¿de qué te voy a hablar hoy? Pues hoy te voy a hablar de el flujo de trabajo que sigo a la hora de hacer el podcast de entrevistas a emprendedores, que ya sabes que es uno de los motivos principales del negocio principal que te cuento en este podcast diario, ¿vale? Entonces, es importante tener un flujo de trabajo. Para este podcast diario ya lo tengo, ya lo conseguí hacer hace bastante tiempo, desde el principio casi. Lo fui evolucionando porque no me era muy operativo, porque en un principio metía como mucha información en la página web en martinezruben.com. Este podcast lo tienes en martinezruben.com/emprendedor, ahí tienes el podcast, ¿vale? Entonces, en un principio, lo que yo hacía era que por cada uno de estos podcasts diarios que grababa, creaba una entrada. En martinezruben.com/emprendedor creaba una entrada con referencia al podcast, a cada uno de los podcasts diarios y demás. Me quitaba muchísimo tiempo. No era viable, porque me pegaba un montón de tiempo editando el podcast, o sea, pues creando las entradas, subiendo tal cual, no sé qué. Entonces no es operativo, ¿vale? Hacerlo así no me era operativo y eso lo cambié. Entonces lo que dejé ahí en martinezruben.com/emprendedor es el podcast número 0 y los enlaces a todas las plataformas a las cuales te puedes suscribir al podcast para que te suscribas, pero no hago un post para cada uno de los podcasts diarios, ¿vale? Que voy grabando. Entonces esto me ayudó bastante a definir el flujo de trabajo de este podcast y ahora estaba definiendo el flujo de trabajo del siguiente podcast, del podcast de entrevistas a emprendedores, y la verdad es que me ha costado bastante porque no sé, o sea, aunque ya tenía este podcast, ya sabía cómo hacerlo, ya sabía cómo subir todo, que tenía bastante experiencia, vamos. Pues me ha costado porque este podcast, por ejemplo, no lo edito. El de Diario de un Emprendedor, tal cual lo grabo, tal cual lo subo, ¿vale? Entonces este no lo edito. ¿Qué pasa? Que el otro, al ser, de alguna manera más formal, pues sí que lo edito. Y porque además pues son entrevistas las que hables con gente y los ruidos de fondo, no sé, hacer intro, hacer otro, y luego aparte que ese podcast es el que la idea es monetizarlo, con lo cual pensar de alguna manera qué es lo que quieres conseguir con el podcast, si quieres conseguir notoriedad o qué es lo que quieres hacer, y hay que hacerlo en plan pues ya un poco mejor. Y me ha costado bastante crear ese flujo de trabajo, ¿vale? Entonces te voy a contar así un poco por encima en qué consiste el flujo de trabajo que tengo ahora montado. Bueno, por un lado, contacto con entrevistados. Que a la hora de contactar con entrevistados, pues tienen que ser gente, para empezar, que sean interesantes, y luego en un principio buscaba que tuvieran seguidores en Twitter, en redes sociales, para poder apalancarme con su audiencia también. Pero bueno, por ahora lo que estoy haciendo es contactar con gente que me parezca más o menos interesante para ir teniendo entrevistas, ¿vale? Y bueno, he ido contactando con gente, pues si escuchas el podcast Inspirando a Emprendedores, verás que hay gente que la historia que cuenta está muy bien, y que merece la pena escucharlo. Y bueno, de alguna manera, sin saber con quién contactas, al final siempre las historias son bastante interesantes, ¿vale? Pues contactas con la gente. Luego ya propones un día para grabar el podcast. Que normalmente las charlas suelen ser más o menos de 1 hora, ¿vale? Así que lo que hago es que me reservo como reuniones de trabajo cuando quedo con alguien para grabar el podcast, y lo grabo en la oficina. Tengo allí la mesa de mezclas y demás, y bueno, suelen ser los martes cuando grabo,
Y si, por ejemplo, queda a las 10 con alguien, pues a las 11 más o menos, pues se ha acabado. 1 hora tengo de entrevista. Y luego, después de hacer la entrevista, pues lo que hay que hacer es editarla en GarageBand. O sea, meter la intro, tanto la que tienes grabada ya con la musiquita y tal, como la introducción que haces del entrevistado. Luego pones la entrevista. Después de la entrevista grabas unas conclusiones, que esas conclusiones las grabo una vez habiendo escuchado otra vez el podcast entero y sacando las conclusiones, ¿vale? Porque si no, pues se te puede pasar alguna por alto. Y luego pones la despedida del podcast. Con lo cual, para que te hagas la idea, más o menos entre la entrevista, lo que dura la entrevista, que la grabas, y luego editarla, son unas 3 horas de trabajo, ¿vale? Porque tienes que volver a escuchar el podcast, sacar tus conclusiones, grabar las conclusiones. Son 3 horas de trabajo, con lo cual pues es bastante curro. Por eso en un principio iba a hacer el podcast semanal, y ahora creo que va a ser quincenal, a no ser que cambie la forma de que cambie el flujo de trabajo que tengo hasta ahora. Y bueno, porque aún me he dejado una cosa más que hay que hacer, y es que hasta ahí solo tienes el podcast, lo que es el audio montado, porque luego hay que hacer, ahora te contaré que hay que hacer más cosas, ¿vale? Entonces, salvo que me vaya cargando más cosas, no sé, va a ser complicado mantener un flujo de, o sea, una periodicidad semanal, ¿vale? Entonces, no sé si es mejor perder más tiempo en hacer estas cosas que hago y que el podcast sea quincenal, o no hacer tantas cosas y que el podcast sea semanal. Porque una vez que tienes grabado el audio, lo siguiente que tienes que hacer es crear un post para cada una de las entrevistas, un post dentro de la página web. ¿Por qué? Pues porque el entrevistado pues te cuenta libros, te cuenta aplicaciones que él utiliza o cosas que quieras nombrar en las notas del show, y eso está ahí, que está en martinezruben.com/ y el nombre del entrevistado. Por ejemplo, el de Nono Ruiz sería martinezruben.com/ Nono Ruiz, y ahí tienes las notas del show, de la entrevista de Nono Ruiz, de Chickify, que está bastante interesante. Y luego el de Óscar Feito lo tienes en martinezruben.com/ Óscar Feito, por ejemplo, ¿eh? Y ahí tienes los libros que te recomiendas, tienes los enlaces a sus cursos, porque él da cursos, a las aplicaciones que utiliza. Entonces creo que es interesante hacer estos posts de alguna manera, porque pues eso, tienes que poder acceder a la información. Y lo único que se me ocurre que podría de alguna manera quitar son, y que me quita tiempo a la hora de hacerlo, son las conclusiones, porque yo lo que hago es que cuando grabo el podcast, nada más grabarlo, pues bueno, lo escucho y voy haciendo un mind map, que ya sabes lo que es un mind map, que lo he contado en algún otro episodio, es un flujo de ideas. Y bueno, con ese flujo de ideas a mí me sirve luego para grabar las conclusiones del podcast y demás, ¿vale? Y la introducción también del podcast. Bueno, aunque la introducción la podría hacer sin hacer ese mind map, porque la introducción es más fácil, pero las conclusiones sí que las hago con esto. Y también lo que pongo ahí son los enlaces, o los que no se me pueden olvidar de poner. Con lo cual, de alguna manera, pues eso yo creo que hay que hacerlo. Y sería lo único que podría quitar, porque a la hora del tiempo que me quita editar cada podcast, pues tengo, pues eso, de grabarlo, que es 1 hora, que eso lógicamente hay que grabarlo, con lo cual no hay más. Luego editarlo, poner la intro, el outro y hacer la presentación, que junto con las conclusiones, que eso ya te digo que son unas 2 horas entre ponte bien y estate quieto, y ahí podría recortar tiempo, porque si simplemente cogiera el podcast y le pusiera la intro, la outro y lo subiera, pues eso me llevaría media hora como mucho, no me llevaría más. Lo que pasa que la entrada en la página web con las notas del show y demás, eso sí que hay que hacerlo también, sí o sí. Y bueno, eso me llevaría algún tiempo más, pero sí que sería menos que tener que hacerlo así. Bueno, así que no sé muy bien cómo, ya te iré contando cómo lo hago, ¿vale? Y luego, una vez que tienes el podcast grabado y el flujo, o sea, el mind map hecho,
y el post en la página web también hecho, todavía no has terminado, porque tienes que subirlo a Spreaker, y antes de subirlo a Spreaker hay que editar, taguear, lo que se llama, ¿vale? Que es ponerle al archivo de audio, ponerle los metadatos. Entonces lo subes a Spreaker, lo programas para la fecha en la que quieras que salga, programas también la entrada del post para esa misma fecha, y lo que hago también es que a los entrevistados les programo un email diciéndoles el día que sale el podcast, ¿vale? Para que lo puedan compartir en sus redes sociales, y les hago un link directamente para que al pulsar en ese link puedan promocionar el podcast en sus redes sociales, simplemente dándole a publicar, ¿vale? Que es lo que me va a ayudar a mí a rankear. Y luego, aparte de todo esto, cada uno de los episodios hay que moverlo en redes, en círculos de emprendedores, en un montón de sitios para conseguir visibilidad. Con lo cual, ves que es una currada de la leche. O sea, lleva un trabajo que es una pasada. Y sin un flujo, o sea, eso con un flujo de trabajo, que ahora ya tengo plantillas creadas, tengo ya que, mira, por ejemplo, el primer podcast, el de Óscar Feito, pues fue el que más me costó porque no tenía nada creado. Pero el de Nono Ruiz, que fue el segundo que hice, pues este me costó muchísimo menos, porque ya simplemente tenía que coger las plantillas y rellenarlas. Pero bueno, el primero fue una locura. De hecho, desde que empecé a plantear la idea del podcast de Inspirando a Emprendedores hasta que ha salido publicado la primera entrevista, han pasado casi 3 meses con la tontería, ¿vale? Entre buscar entrevistados, hacer entrevistas, tal, no sé qué, no sé cuántas, 3 meses. Ahora ya están publicados, ya los puedes ir escuchando. Tienes el podcast 0 y los 2 primeros podcasts, el de Nono y el de Óscar, en martinezruben.com/IE, ¿vale? Ahí tienes los 3. Si quieres acceder a cada uno directamente, ya te he dicho cómo era, martinezruben.com/Nono Ruiz o martinezruben.com/Óscar Feito, ¿vale? Y esta es la introducción del podcast de Inspirando a Emprendedores, por si no lo habías escuchado todavía y es la primera vez que escuchas este podcast. ¿Tienes un negocio o estás pensando en tenerlo? ¿Te gusta escuchar las historias de otros emprendedores que ya han pasado por donde tú estás? Déjate inspirar por nuestros invitados. Nos contarán las historias de sus aciertos y sus errores. Nos darán las recomendaciones que a ellos les hubiera gustado que alguna vez les dieran, que nos permitan avanzar más rápido en nuestros proyectos. Inspirando a Emprendedores es el podcast presentado por Rubén Martínez, dirigido a emprendedores inquietos que no se conforman con un sueldo a final de mes, con que les digan lo que tienen que hacer, que no ponen límites a sus sueños. Déjate inspirar. Escucha Inspirando a Emprendedores. Bueno, pues nada, como ya te has podido dar cuenta, esto de hacer podcast está muy chulo, pero lleva trabajo. Y ya sabes que la mejor manera de alguna manera de agradecerme si te gustan estos podcasts es dejándome una reseña y una valoración en la plataforma en la cual me estés escuchando, ya sea iTunes, iVoox, Spreaker, la que sea, ¿vale? Y si no estás suscrito al podcast, pues que te suscribas para que te lleguen automáticamente las actualizaciones y cuando salga un nuevo episodio. Nada, ya te iré contando cómo va evolucionando todo esto y lo primero es conseguir visibilidad a través de los podcasts y luego, una vez que tenga visibilidad, habrá que ir pensando en la manera de monetizarlo, que bueno, iremos viendo poquito a poco, ¿vale? Así que nada, nos despedimos hasta el próximo episodio de Diario de un Emprendedor. Que pases muy buen día. Has escuchado el podcast de Diario de un Emprendedor. Si te ha gustado lo que has oído, accede a mi página web martinezruben.com y tendrás contenido exclusivo para ti. Recuerda, martinezruben.com. Nos vemos en el camino.